Entonces hoy tenemos un invitado con nosotros, entonces con mucho gusto vamos a presentarse a ustedes. Yo no voy a hablar, voy a dejar que el invitado habla y su nombre y su nacionalidad y todo de él, hablando un poco de él para que nosotros sabemos un poquito de él. Saludo a toda mi gente de aquí, de Santo Domingo, nacional e internacional. Toda mi gente del mundo, les habla el Majin Buu, es director musical de Yoscar Sarante, el fenecido Yoscar Sarante. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Soy dominicano de pura cepa, como dicen, y estamos aquí para dialogar con el maestro y contestarle las preguntas que él me haga, a la orden. Ok, gracias. Ok. Bueno, y la pregunta que tenemos hoy acerca de idiomas. Necesitamos saber, sabemos que hay mucho idioma en el mundo. Entonces, necesitamos saber cuál es el idioma, según su entendimiento, que es más fácil aprender. Bueno, exclusivamente para los latinos, y nosotros los dominicanos que somos latinos, el inglés es el que tenemos más, nos encontramos más fácil, y lo tenemos desde la escuela, desde pequeño, siempre nos enseñan, nos van enseñando el inglés. Y para mí que ese es el idioma de nosotros aquí, que es más fácil de aprender el inglés. Ok, el inglés es más fácil. Entonces, si una persona sabe el inglés aquí en la República Dominicana, ¿es fácil encontrar un trabajo? ¿Se le hace fácil? Claro que sí, porque ahí están los hoteles turísticos. Ahí aquí está el Hotel Lina, que hay en Santo Domingo, hay muchos hoteles. Y también están los hoteles de Punta Cana, de Bávaro. En el sur también hay, en Enriquillo, hay hoteles por todos los lados. Y si usted habla inglés y más idiomas, no cuántos idiomas más, usted se le hace más fácil conseguir trabajo, exclusivamente el inglés, es más fácil conseguir trabajo. Ok, súper bien. Entonces, según su entendimiento todavía, ¿puede una persona hablar como 7 idiomas? ¿Usted puede? Claro que sí, porque aquí dan la licenciatura en idioma, que son 7 idiomas, algo así es, sí. Y una persona tiene el cerebro actualizado para hablar hasta 20 idiomas, porque la verdadera computadora es el cerebro del ser humano. ¡Wow! La computadora se la inventó el primero Dios, que somos semejanza de Dios. Okay, entonces ahí, después de nosotros, que Dios, tenemos la mente de Dios y la semejanza, fue que inventamos los hombres, la computadora y todo lo que se ha inventado aquí. O sea que el cerebro del ser humano llega muy lejos. Es como una reproducción. Sí, la computadora es una reproducción del cerebro de Dios y nosotros. Ay. Sí. Ok. Bueno, ok. Y el español no es fácil aprender. Claro que sí, porque exclusivamente es español que hablamos. Lo que pasa es que nosotros, cada latino le pone un acento, pero el verdadero idioma es el que se habla en España, que es el español mundial, que habla latina. Yo hablo español, sí, a mi estilo, pero es español que estoy hablando. Sí. Pero, ¿y qué otro idioma que sabes? Bueno, el creol exclusivamente de aquí lo hablamos, la gente sureño, de Dajabón y Maní, que estamos coligados con los haitianos. Y el creol también, a mí se me hace fácil y a muchos dominicanos. El creol, porque estamos ligados aquí con los haitianos. Sí, entonces puede como dar un poco de palabra. Claro. Como yo te voy a decir, ¿dónde tú vives? Yo contesté a mí. ¿Dónde tú vives? ¿Quién yo él? ¿Cuál es tu nombre? Cítala a mí, cítala, siéntate. Sí, muéstrate, muéstrate con él, oye, muéstrate con él, yo sé. Yo no sé, muéstrate con él, yo sé. Sí, a veces me equivoco, pero me defiendo en el creador un poco. Eso es súper
súper bien. Sí, muépale, Clerol, Urtical, no Ampil. ¡Wow! Eso es wow. Súper bien, súper bien. Amén. Eso me gusta mucho. Entonces, y Quiero invitarlo también, que tengo mi producción musical, Ni Contigo Ni Sin Ti, que está por ahí. Eso yo iba a preguntar. Ah, Eso bueno. que yo iba a Sí, sí, preguntar. sí, sí, sí. Sí, yo sé que usted es un grande músico aquí en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo anda ese asunto? Bueno, estamos ahí de la mano de Martín el Otro, en una producción musical que ya está muy adelantada. Esa producción es un palo. Vienen unos temas internacionales hechos por el Majin Buu. Ahí estamos sonando ya, promocionando Ni Contigo Ni Sin Ti, que puedo hasta cantarle un pedacito para que... Ay, Sí. pudiera ser como... Por lo menos dice así. Sin que seas para mí, porque sigo siendo así, el mismo tonto enamorado, que su amor verá callado, solo por verte feliz, tú con él y no a mi lado, ni contigo ni sin ti. De la mano de Martín el Otro. Un saludo para Martín el Otro y su esposa, allá en Estados Unidos. Tu Majin Buu, ¡Wow! el Majin Buu tranquilo aquí. Tranquilo, qué bueno, qué bueno. Ay, mucho gusto, me complace mucho. Igual, gracias. Pudimos hablar. Gracias. Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Ok. Próxima vez agarro la guitarra y le hago algo. Ok, bueno, ok, gracias. Gracias a todos que estaban viendo este video. Aquí dice David el Políglota. Políglota significa, en griego tenemos políglotos. Poli, que significa muchos, y glotos, glosa, que significa lengua. Entonces una persona que habla muchos idiomas se llama políglota. Yo aprendí 4 idiomas en solo 3 meses. En el momento de la cuarentena, yo aprendí 4 idiomas. Eso significa que aprender idiomas no es nada, no significa nada, no es como tan complicado que uno puede pensarlo. Entonces, aquí estamos para enseñarle, darles un método para poder aprender idiomas muy rápido. Entonces, y aquí estamos para enseñarles a ustedes el inglés y gratis desde su casa. Solamente hay que suscribirse para siempre recibir el nuevo video, que otra oración más, como el Majin Buu lo hizo ahora mismo, que estaba tirando palabras criollo, estaba tirando palabras criol y oración. Así también lo hacemos. Y para hablar un idioma tienes que saber multiplicar tus palabras y también tienes que saber multiplicar en oraciones. Si no sabes las oraciones, no vas a poder hablar. Si sabes solamente poquita de palabra, no vas a poder hablar. Necesitamos oraciones para aprender. Si yo sé una oración en un idioma, ya estoy dispuesto a aprender más oraciones, a multiplicar hasta que yo hable ese idioma. Así que se aprende por idiomas, pero tiene que ser constante siguiendo o aprendiendo oraciones. Gracias. El canal se llama David el Políglota.